estamos en lunes, mi día preferido. Porque se trabaja mucho, ¿no? Claro. Yo soy un workaholic, como dicen en Estados Unidos, serio? ¿no? En cambio, yo trato de pasar el lunes, el martes ya me pongo contenta porque ya se acerca el fin de semana. No, vos siempre, yo te escucho decir siempre, qué feliz día es el viernes. No, sí, el viernes yo feliz, me encanta viernes porque es el viernes, desde el jueves que es viernes chico, viernes, que es el viernes grande, sábado y domingo. Y el lunes lo que me gusta es que volvemos a tener las imágenes de Víctor Hugo Romero. ¿Listo? A ver, ¿qué tiene Víctor Hugo Romero? ¿Qué dice? El debate presidencial. Claro. Y ahí están hablando del mundo de Disney. Van a traer Disneylandia ambos. Pero arriba circulan unos murciélagos, ¿no? Sí, unos murciélagos. O sea, Víctor Hugo está describiendo un panorama negro. Y de hecho, negro. uno es Hulk y el otro es Drácula, ¿no? Claro, Drácula y totalmente. Hulk están prometiendo Disneylandia. Así estuvo el debate, no así prometiendo Disneylandia, eso dice Víctor Hugo. ¿Cómo estuvo el debate? Hoy vamos a hablar con Jean-Paul Guevara, que es demógrafo, pero que está muy interesado además en el mundo político, en lo que sucede en Bolivia, y vamos a hacer un análisis. Mañana viene Ricardo Paz a hacer este mismo análisis y vamos a tratar de completar la mesa, porque hoy necesitamos muchos ojos, expertos y ojos ciudadanos también para comentar este debate. ¿Algún titular sobre el debate, Jorge? ¿Lo viste? Sí, me gusta verlo, ¿no? El titular es que no hubo ganadores, fue un debate, digamos, ordenado, mejor que el anterior. Ya hubo debate, no ya confrontativo. Plantearon ideas. No confrontativo, se cuidaron de cometer errores, se cuidaron de agredirse, porque cualquiera que hubiera agredido perdía puntos, ¿no? Bueno, después del encontrón Lara y Velasco, llegaron más caballeritos, pusieron ideas, se respetaron, no se insultaron, aunque hubo cierta tensión, ¿no? Y alguna cosita, alguna chicanita, como por ejemplo, Rodrigo le dijo, ¿qué vas a hacer después de las elecciones? No te vayas. Si pierdes, ¿te vas a quedar o te vas a volver a ir? ¿Verdad? ¿Y por qué me decís eso? Yo hace 37 años que vivo en La Paz, vos has estado en mi casa, conocés mi casa, yo qué sé, siempre estuve acá y voy a seguir acá. Tuto Quiroga se acordó de García Linera, ¿no? Dijo, eso es una patraña de García Linera. Bueno, ahí un poco perdió el equilibrio. Luego Rodrigo Paz, en general se respetaron. En general creo que conservó la calma o perdió en algún momento la calma. Rodrigo Paz. No la perdió nunca. ¿No? No. Y yo creo que, mirá, dije que no hay ganadores y efectivamente no lo. Pero antes del debate se decía que el más técnico, el mejor pertrechado, era Tuto Quiroga, pero y que no tenía planes, no tenía plan Rodrigo Paz. Pero sí mostró muchas cosas dijo, tiene una programática, ¿no? Para el futuro. Sí, ahora el papel de los medios también, ¿no? Tuto Quiroga le dice capitalismo popular, eso es lo que propones, y él le aclara en el debate que no es capitalismo popular, sino capitalismo para todos. Exacto. Y al día siguiente un medio de comunicación escrito y digital dice capitalismo popular, siendo que ya lo había aclarado. Sí. Pero bueno, eso pasa con los medios, ¿no? Yo creo que yo creo que hay un favoritismo indisimulado de todos los medios en favor de Tuto Quiroga, ¿no? Pero indisimulado. De todos. Sí, Aviala, por ejemplo, también. No, Aviala. y otros medios muy tampoco. Ecuánime. Por eso siempre me cuido de decir algunos, no otros. Es cierto. ¿No? Aviala muy bien, parece que estuviésemos en Aviala. Sí. Como si tuviésemos un programa en Aviala. Muy bien, Aviala. Bueno, pero muy bueno, bien. El debate, y otra cosa muy importante, que ayer Unitel, que ha venido ¿cómo se llama? Haciendo debates y encuestas, hizo la última encuesta, y esa encuesta le da 8.4 de ventaja a Tuto Quiroga sobre Rodrigo Paz, 44.9 a 36.5. Pero enseguida vamos a ver todo. Pero hay que decir que la empresa que hace esta encuesta es la misma que lo daba quinto
en la primera vuelta a Rodrigo Paz con el 8% y después fue primero casi con el 32%. Así es, estaba viendo acá, miren, todas estas notas, todo esto vamos a comentar. Sí, todo a desgranar. Esto junto a Jean-Paul Guevara enseguida. No, esto hay que hacerlo con más tiempo. Último tema en esta introducción. Cementerio General, que ha presentado una noche definitivamente interesante, es lo menos que podemos decir en esta actividad que se ha llamado Una Noche en el Cementerio. No tiene nada que ver ni con una noche de terror, no, nos estamos preparando para el Día de Muertos, es una de las actividades que propone Rodney Miranda, él está a la cabeza de esto, y nuestras compañeras activo, Rodney, de trabajo, Aislinn Jarro y Vania, estuvieron ahí ambas, y Vania está ahí de presentadora, Aislinn detrás de cámaras, muy bien, Aislinn y Vania, lo vamos a ver qué hicieron las compañeras. Buenas noches, queridos amigos, nos encontramos en una noche en el cementerio, un evento por la alcaldía, espero disfruten esta gran experiencia con nosotros. Hemos hecho 6 estaciones con 6 tradiciones, con 6 paseñidades que tenemos nosotros en La Paz, desde empezando de las ñatitas, pasando por el Gran Poder, pasando por el entierro del Pepino. Luego hemos visto cómo festejamos a la Pachamama en el mes de agosto. En fin, por eso también Bolivia y La Paz en este caso ha sido declarada capital de las culturas de Iberoamérica, y esta es nuestra preparación para lo que va a ser en el mes de diciembre el encuentro. Van a visitarnos más de 60 países y autoridades, entonces esta es la preparación. La Paz tiene mucha cultura, respira cultura, y eso es para ustedes, señores. Viene Todos Santos y esperamos recuperar nuestras tradiciones. Un verdadero placer el haber disfrutado y además haber sido guía de este grupo de la Noche del Cementerio. Creo que más allá de la evaluación que pueda hacer yo, que hasta el momento está yendo todo como habíamos planificado, la evaluación la tiene que hacer la gente que está viviendo la experiencia. Hemos querido cambiar lo que es la Noche en el Cementerio y creo que lo hemos logrado. Hemos revolucionado el concepto de la Noche del Cementerio. Habíamos prometido una experiencia inmersiva y lo hemos logrado, así que gracias a toda la población que se ha dado cita, que está haciendo fila, que está dentro del cementerio. ¿Tiene una estatua? Sí, qué linda nota. Vania, Zurita y Aislinn Jarro estuvieron ahí, nuestras colegas de trabajo. Gracias por traernos ese resumen, declaraciones del alcalde Iván Arias, de Rodney Miranda, secretario de Culturas del Gobierno Municipal Autónomo de La Paz. Qué lindo, no pudimos estar, pero no vamos a fallar la próxima vez porque definitivamente es un espectáculo, un orgullo, siempre digo yo, mostrar lo más genuino que tenemos, que es nuestra creación, nuestras tradiciones, todo lo que vamos aprendiendo de nuestras abuelas y abuelos. Así leemos la muerte, así la vivimos, porque para países como México, como Bolivia, la muerte no es sino la continuación de la vida. Qué hermoso, qué lindo espectáculo. Bravo. Qué nutrida actividad cultural y artística que tiene La Paz. Ojo que venimos de un conversatorio sobre la cueca, venimos de un festival gastronómico en el que participaron muchísimos países, venimos de la gala de la cueca, donde se lucieron muchísimos grupos, artistas, presentaron sus propuestas, y ahora en esta noche, una noche en el cementerio. Qué lindo, y qué lindo prepararnos ya para el Día de Muertos, 1 de noviembre, Día de Muertos. Yo voy a hacer una mesa muy, muy linda en mi casa para mis seres queridos. Ahí está. Bueno. Qué lindo. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Te gusta el Día de Muertos? No sé, yo no conoce mucho. Es que Jorge es argentino y creo que en Argentina no celebran hasta los muertos, nada. No, son las costumbres diferentes. Qué cosa, ¿no? Totalmente. Diferente, ¿no? Totalmente. Estamos, siempre digo esto, somos países limítrofes, países hermanos, tenemos un montón de costumbres y el habla también muy similar, pero no se sabe tanto de la Argentina como allá no se sabe tanto de Bolivia. Si yo le dijera a un argentino todas las actividades culturales y artísticas que hay en Bolivia, no se me lo vienen cree. todos, ahí la migración sería la inversa, se vienen todos.
Bueno, ahora sí. Por eso te digo, Sí. a un país, para hablar de un país hay que vivirlo desde adentro. Es verdad. Bueno, vamos a saludar a quienes nos auspician, a las empresas que creen en un programa y en un medio de comunicación como Aviala, que solamente quiere ser un medio plural. Gracias a Refrianex, gracias a Banco Prodem y arrancamos, señores. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prove. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prove. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Muy bien, volvemos a esta guarida para entregarle la llave. Aquí ya la tiene, pero se la volvemos a dar. Jean Paul Guevara es un amigo ya de la guarida. Jean Paul Guevara es demógrafo y sobre todo un boliviano muy interesado en lo que ocurre en el país como lo que ocurre en el mundo. Hemos hablado del mundo en una anterior vez, ahora nos toca hacia adentro y hacia la segunda vuelta y se va la segundita y se va la segunda llave también. Claro. Esta llave todavía no había entrado en la era del estaño, Bolivia. Esta es la llave pertenece a la era de la plata, que fue primigenia. Después vino la plata, el oro, el estaño, los hidrocarburos. Esta, mirá lo que es una maravilla, ¿no? Amo esta llave. De resistencia, ¿no? Claro. Todavía resistente, seguimos. Y ahí seguimos, Desde ahí seguimos, entonces. tratando de abrir puertas y abrir escenarios, horizontes para el país. Yo creo que al margen de, si a usted le gusta la izquierda, la derecha, si le gusta Tuto Quiroga, si le gustaba Andrónico, si le gustaba cualquier candidato o candidata, en su momento estuvo Amparo Valliviana y fue una de las primeras que cedió su lugar por la unidad de la oposición y bueno, y así quedó la unidad. En todo caso, le guste quien le guste, a lo largo de todo este camino electoral, creo que algo nos une y es las ganas de ir al mundial, las ganas de tener gasolina, las ganas de crecer, las ganas de que nuestros hijos estudien en el país y se van a estudiar afuera, que vuelvan al país y nosotros quedarnos aquí. Como dijo Tuto Quiroga, aquí me entierran, yo también quiero morir aquí, quiero vivir en mi país y Te y voy a hacer queremos un desear alto. lo mejor para Ahora este país. que lo nombraste, te voy a hacer un alto y para Jean Paul también, que es futbolero. Veo una posibilidad muy concreta de que Bolivia pueda ir al Mundial. Ah, sí.
cuando antes de ganarle a Brasil, le digo, no lo pensé. Pero se le ganó a Brasil y todavía dije, bueno, hay que jugar contra los de Asia, los de África, los de CONCACAF y yo qué sé. Pero ahora lo veo muy bien a Bolivia. Esto está siendo grabado, ¿ah? Guay que no vayamos, guay que no vayamos. No, yo digo que te caemos he reforzado mi ilusión. ¿Por qué? Porque veo que hay un equipo, que hay un técnico, que hay una cosa seria que se está dando, ¿no? Bolivia está bien. Bueno, primero, gracias por la llave. Otra vuelta. Así nos sentimos más en casa cada vez. Que tomes una copia. A lo que vinimos, ¿no? A lo que vinimos, que es el debate con la encuesta previa. Ayer el canal colega Unitel presentó esta última encuesta antes de la segunda vuelta y en varios medios se presentó este debate, se difundió este debate que cumplió con estas coordenadas diferentes. Se hizo el intento de mejorar lo que se había criticado en una anterior vez desde los tiempos. Vania, papelito, porfa, no estoy pudiendo hablar, gracias. Se han modificado las estructuras, los tiempos, la distribución de la palabra. Estas coordenadas parece que fueron tan criticadas que el órgano electoral decidió cambiarlas y anoche se presentó algo un poco más fácil de sobrellevar. La participación de los moderadoras, creo que fue más interesante, menos tropezada que la última vez. Sin esos errores, ¿no? Sí, sin y en los baches. contenidos, en el anterior lo que tuvimos es este enfrentamiento netamente político, Lara, JP Velasco, y esta vez tuvimos ideas. Yo creo que con esta introducción estamos de acuerdo. ¿Qué dicen? Jean-Paul. ¿Firmas todo lo que acá? Más o menos. Muy bien, empecemos con las diferencias. Sí. Primero con las diferencias. A ver, no me tocó ver en directo el primer debate, ¿no? De los vicepresidenciables, pero sí pude ver ayer. Creo que sí, algunas cosas técnicas han debido mejorar, ¿no? De lo que se veía, algunas cortes que me llegaron. Pero más allá de eso, yo creo que si habría que, como te gusta poner titulares, el debate de anoche me pareció un reflejo, un signo de los tiempos que vivimos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, que le den el Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. O sea, es una cosa totalmente trascendente, impensable además, ¿no? Un debate presidencial que no sé si están de acuerdo ustedes, pero no me queda nada así, no queda nada para la historia, ¿no? Pero comparativamente con el de Velasco y Lara, las condiciones mediáticas estuvieron mejor pensadas y por lo menos se plantearon ideas. Ahí ya avanzamos. Pero en un debate político tienes que presentar ideas políticas. No, o sea, no me refiero a que solamente un debate no es para presentar un programa. Hay que presentar las ideas del programa. Pero hay que motivar políticamente a la gente. Tú estás pidiendo su voto, ¿no? Un voto, el hecho electoral mismo es un hecho político. Tú estás pidiendo un voto político, tienes que motivar. No sé si es que nosotros, aún generacionalmente, nos tocó vivir la política como una cosa mucho más épica, como una cosa mucho más motivadora, ¿no es cierto? Había gente que ha muerto por esas ideas, por sus ideas, ¿no? Pero no quiero llegar al extremo, pero quiero decir que había pues una sensación, un sentimiento también. Y eso no he encontrado en el debate de ayer. Claro, es una buena visión la de Jean-Paul, ¿no? Distinta a la nuestra tal vez, pero ¿sabes qué pasa? Todo el mundo les pedía propuestas a los candidatos y se enfocaron en dar propuestas, ¿no? Entonces, sí, faltó más tono político tal vez. Pero además... Pero es que yo creo que quieren despolitizar el discurso, justamente para decir, tenemos un programa, vamos hacia esto. Yo voy a citar los resultados del cuestionario Delphi de la Fundación Friedrich Ebert. Lo hemos visto la semana pasada, resultados de un cuestionario aplicado a líderes de opinión y tiene cierto
eco con lo que dicen otras encuestas. ¿Qué es lo que nos está preocupando? La economía. Nos está preocupando creo que no el haya 80%, gasolina, diésel, nos preocupa que haya crisis, el incremento de los precios de los productos básicos. Entonces estamos esperando también una respuesta económica que no deja de ser política. Claro, en ese cuestionario el 80% decía que su preocupación principal era la economía. Claro, pero aún ese formulario, no voy a entrar a debatir pero la fórmula Delphi, digamos, es líderes de opinión, ¿no? Sí. No es la gente, pero esa es la sensación que tienen ellos sobre lo que la gente puede creer o querer, ¿no? O lo que ellos creen. O lo que ellos creen. Es una buena diferenciación. Sí. Claro, está bien, digamos, no voy a discutir el tema pero ese, también vamos a hablar de las encuestas, de lo que la gente cree. Y además también las encuestas es otro tema, sí. otro temita, ¿no? Que ya lo hemos visto en los hechos, en los resultados del 17 de agosto, ¿no? Que fueron resultados fácticos frente a unas encuestas que tenían solamente 2 candidatos potables, ¿no? Pero más allá de eso, a lo que me refería, aún lo económico, yo creo que tiene factores políticos muy fuertes, y más en Bolivia, en este último tiempo. La economía, hay quien decía que es una sensación, es una seguridad que puede tener la gente o no, ¿no? Es que cómo ve que va a desarrollarse, digamos, al futuro. Pero aún en lo económico, los protagonistas de anoche han presentado líneas generales, porque tampoco pueden presentar más detalle, ¿no? Hablar de, como hacía Rodrigo, de unas bandas de flotación del dólar, ¿no? Ya. El otro que no, que vamos a privatizar y que vamos a traer dólares de fuera, ¿no? Son generalidades. Hablar de 370.000 puestos de trabajo. Jean-Paul, fíjate, yo estaba mirando, hay demasiados temas, demasiadas preocupaciones, es muy abarcativo todo y te dan 2 minutos 30 por tema, ¿no? Además, conjunto de temas. 30, hablaban rápido porque si no se quedaban afuera. Sí. Esto también es lo que pasa. Claro, estoy de acuerdo, pero por eso mismo, digamos, aún para ver soluciones económicas, no te da ni el formato, ni el tiempo. ¿No? Entonces volvemos sobre las condiciones sí, de forma. Y a eso me refería, digamos, que me faltaba entonces... Faltó igual. Más detalle. No solamente más detalle, porque creo que era difícil que dé más detalle. No se les puede pedir eso, pero sí faltó entonces el discurso motivador, ¿no? Hubo algunos pequeños chispazos por ahí interesantes. Creo que de inicio marcaron muy bien. Fue más interesante para mí ver el posicionamiento previo al debate, ¿no? Esos breves momentos que hicieron una conferencia, sí, ¿no? Sí. Ambos dos. Sí. Pero ambos dos ahí sí pusieron sus fichas, sí, sus cartas en su rincón, ¿no? Puede ser que haya, dentro de este deseo de ordenar y de que no hayan desequilibrios ni insultos, que no se agarren feo, ¿verdad? Hay también un acartonamiento, sí, que perjudica. Muy si cierto. Empezamos acá, Jorge, 1 minuto para hacer la consulta a Jean-Paul. Jean-Paul, 1 minuto 30 para contestar. Claudia, ¿alguna contrapregunta? Tiene 30 segundos. Jorge, 15 segundos para algo adicional. Esto sería la muerte, este diálogo sería la muerte, porque es esto también, es esta interrupción, es saber que uno puede hablar más cortito, claro, más largo, es ese cruce también para identificar lo que se quiere identificar, claro, fortalezas, actitudes, cómo uno reacciona frente a un desafío. Exacto. Es verdad. Querían mostrarse muy técnicos, muy preparados, con un plan. Entonces eso le quitó frescura específicamente. Naturalidad. Le quitó naturalidad a Rodrigo Paz, porque él sabe hacerlo, ese discurso emotivo. Y ¿no? Jorge Tuto Quiroga también. Sí, Tuto también. Habríamos visto mejores candidatos si los soltábamos un poquito más, ¿no? Pues si están atados. Pero es que todo el mundo le pidió, o tal vez los comunicadores le pidieron que fueran más técnicos, que se dedicaran a las propuestas, que explicaran cosas y demás. Y bueno, quedó un tema en el que es el más importante para mí. Tuto Quiroga hizo prácticamente una propuesta comunista, que las empresas públicas no sean privatizadas, ni que tampoco queden en manos del Estado, sino que se le va a dar un título de propiedad por 1.500
dólares a cada ciudadano. Es una cosa increíble. No, él mismo dijo... Si le nunca escuchara a Tuto Quiroga le da un ataque. Yo pero creo pará, que le da un Tuto Quiroga. Entonces, ¿cómo se llama? Todo el mundo le digo, bueno, ¿y cómo va a funcionar eso? No lo pudo explicar, no había tiempo. Pero nunca se hizo en América Latina, eso lo dijo él. Pero no, primero que no creo que sea ni original, pero además que nada más lejos del comunismo que Tuto Quiroga. Pero por eso estamos diciendo. Pero claro, y lo que dijo entonces es, primero, bastantes refritos. Por un lado, 370.000 empleos, creo que Goni ya propuso 350.000 en su época, ¿no? Propuso ¿cómo es? Una sociedad una economía de propietarios, una sociedad de propietarios, ¿no? Algo así lo planteó. No, que se respete a muerte la propiedad privada. Claro, pero además, no solamente por respetar, sino por decir, vamos a privatizar todo y vamos a ser accionistas. Y todos vamos a ser propietarios. ¿no? Pero eso fue la capitalización, ¿no? Que diga ahora que no. Y además que la idea esta de que lo importante que es que tú tengas alguna propiedad, algún respaldo, ¿no? Con títulos de propiedad legales, es lo que venía hablando Hernando de Soto los años fines de los 80s con el otro sendero para Perú, ¿no? Es decir, no sé si recuerdan ustedes, pero... Que seamos accionistas todos, digamos. Claro, ¿no? Pero además da la propiedad de su kiosco, al que vende en la calle, ¿no? Y además era muy, muy contemporáneo para el tiempo, muy, muy claro para el problema que había en Lima con todo el comercio informal y demás, que Hernando de Soto plantea además frente a la propuesta de Sendero Luminoso, plantea el otro sendero que era, todos propietarios, ¿no? Pero son temas que ya vienen recurrentemente, no hay ninguna novedad al respecto, ¿no? Y a mí me parece que, no sé si es Tuto su equipo, pero es como cuando él entra, él se posesiona como presidente, recuerdan cuando ya renuncia a Banzer y descubren que su discurso era una copia del discurso de Kennedy, ¿no? de los años 60. Entonces, son muchos refritos. Ahora, lo que yo planteaba es que cuando ellos comienzan con su posicionamiento, me pareció interesante a mí en el sentido de que Tuto, agarra y plantea desde el inicio que ellos venían con esta idea de lo económico, ¿no? Entonces, una lógica muy racional, ¿no? Para un problema que todos piensan que es cuestión de dólares, gas, combustibles, ¿no? Y Rodrigo viene y comienza a hablar de, no, nosotros a veces nos equivocamos, pedimos perdón, ¿no? Porque nosotros no tenemos problemas de pedir perdón, están los principios cristianos, ¿no? Tocando más bien las fibras emotivas de la gente. Y creo que eso un poco los diferencia. O sea, esforzándome por buscar esas diferencias, ¿no? Porque en el debate no hubo tanto de eso, pero en esa diferenciación, uno era realmente que cree que la política es una decisión racional de la gente, ¿no? Y eso era Tuto. Y el otro que todavía apelaba a algunos elementos mucho más empáticos, emotivos, ¿no? Sin dejar de que ambos dos tienen más o menos un proyecto un poco similar, pero no creo que sus votantes tengan proyectos similares. Uno apela más a las ideas, a las soluciones en lo económico, muy más ligadas pragmático. a este concepto de libertad, Tuto. y el otro que también plantea soluciones más o menos del palo, ¿no? Más o menos la misma manera de apagar este incendio que deja el gobierno de Arce, y sumado Rodrigo Paz y Lara, básicamente, las herramientas emocionales. Y Lara en eso creo que puede dar cátedra a todos, ¿no? Lo emocional que él maneja intuitivamente, pero que lo gestiona, dada la última votación, con bastante éxito. También me ha llamado la muchas atención, coincidencias. y con esto termino, en el discurso religioso, Rodrigo Paz apela al ser cristiano, ¿no? Parece que se vuelve a acordar de su tío Néstor Paz Zamora, que sí fue un cristiano revolucionario, un guerrillero, un comunista cristiano. A eso apelaba, y eso es lo que lo movía a la guerrilla. Cierro el paréntesis, se acuerda más de su tío en ese sentido. Pero es verdad que habla de Dios, del creer, Dios. Y mientras tanto, en Santa Cruz, las autoridades religiosas estaban
alertando y decían, aprendan o no se olviden reconocer las plagas sociales, ¿no? Tremendo, tremendo. O sea, la iglesia también toma su posición y desde Santa Cruz interviene y dice, y me parece que está más bien del otro lado de lo que plantea Rodrigo, que parece que es el cristiano de este momento de la segunda vuelta. Sí, yo digo que, a ver, para hacer un poco un resumen, porque fue largo el debate, no hubo un ganador, fue bastante parejo. Los dos tienen propuestas que hay muchas coincidencias. Entre esas coincidencias está que hay que mejorar desde el primer día el tema de la gasolina y del diésel, porque no puede seguir el país así, es una cosa insólita. Ahí hay una diferencia. Tuto Quiroga enfatizó, yo creo que es por lo menos 8 veces que hay que traer una lluvia de dólares, ¿no? Un gran flujo de dólares, que él habló de 12.000 millones de dólares, y Rodrigo Paz dijo que no es necesario eso porque hay créditos aprobados por 3.700 millones de dólares y que con eso se puede arrancar. Tuto habló de tecnología, de lanzarse definitivamente a una Bolivia tecnológica, el otro también, pero o sea, hay que modernizar, pero dijo que el motor tiene que ser el campo, ¿no? Dijo Rodrigo Paz. Me llamó la atención porque si hay una Dalit del campo en este momento pareciera ser Tuto Quiroga, ¿no? Que es muy favorito en Santa Cruz, donde están esas fuerzas agropecuarias. Y después dijo aunque Rodrigo campo Paz. Acá es el mundo rural, que no tiene nada que ver con el agro cruceño. Claro, pero hablo de la agricultura, ¿no? Que tiene que ser la base, digamos, del progreso. Luego dijo que hay que llevar, tenemos las mismas condiciones geológicas que Chile y Perú, que exportan por 60.000 o por 50.000, los 2 millones de dólares, nosotros estamos en 5.000, hay que llevarlo, tenemos un plan para llevarlo en 5 años a 15.000 millones de dólares de ingresos por minería. Pero en eso también hubo otra coincidencia, los dos dijeron que hay que crear una nueva ley de minería, ¿no? Pero bueno, en general hubo muchas propuestas. Los dos estaban preparados. Ahí yo creo que ganó Rodrigo. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía, no tiene propuestas. No tiene propuestas. Y sí las tenía. Pero entonces, ¿ganó o no ganó? Porque iniciaste diciendo que no había ganado. No, yo digo que fue parejo. No hubo un ganador neto. Bueno, pero en los dos se sacaron alguna ventajita, ¿no? Yo tengo un insumo más para proponerle a Jean Paul. Es de la página de Avia Yala. Rodrigo Paz fue percibido como ganador del debate presidencial según evaluación de grupos focales. No, ese cuadrito que están preparando todavía no, por favor. Me voy a esta nota. Rodrigo Paz fue percibido como ganador del debate presidencial según una evaluación de grupos focales. Un estudio nacional realizado con 18 grupos focales en las 9 capitales del país y el Alto por la consultora Extrategia Política revela que Rodrigo Paz fue considerado el candidato con mejor desempeño en el reciente debate presidencial de este domingo 12 de octubre, rumbo a la segunda vuelta del 19. Según los resultados, el 62% de los participantes consideró que Paz tuvo un mejor desempeño frente a un 35% que se inclinó por Jorge Tuto Quiroga, mientras que un 3% afirmó que ambos estuvieron al mismo nivel. Este estudio incluye a personas mayores de 18 años inscritas en el padrón electoral. Entre los hallazgos más relevantes, 44% de los participantes señaló que el debate le ayudó a definir su voto, mientras que el 56% mantiene dudas. En cuanto a la intención de voto, el 26% expresó su apoyo a Rodrigo Paz, el 15% su apoyo a Tuto Quiroga y el 59% sigue indeciso. Consultado sobre quién creen que será el próximo presidente de Bolivia, 48% mencionó a Rodrigo Paz, 22% a Quiroga y 30% no respondió o se mostró inseguro. Esto es por un lado. Por otro lado, ahora sí, chicas, vamos al cuadrito que estaban preparando, que es lo que ha mostrado Unitel antes del debate, cuando mostraban las cifras de la encuesta, ¿no? Esta encuesta donde
Yo creo que le saca primero 8 puntos. Fíjense, todas esas el resultado barras final de la rojas, encuesta de Unitel. ¿quién está más capacitado para resolver? La falta de combustibles, a ver, 62% Quiroga, 38% Paz. Falta de dólares, 66% Quiroga, 34% Paz. Corrupción, 57% Quiroga, 43% Paz. Inflación, 62% Quiroga, 38% Paz. Desempleo, 62% Quiroga, 38% Paz. Pero más allá de los porcentajes, cuando uno mira aquí las franjas rojas, ¿no? Ojo con la elección del color, ahí uno dice, caray, es que Tuto Quiroga está más capacitado un poco para todo. Pero cuando yo les leo esta nota de Avia Yala con este estudio, es otra cosa. Entonces, como decían en aquellos tiempos, importante. ¿Perico o Lalo? ¿Quién tiene su regalo? Pero esto fue antes, esta percepción es antes del debate. Por eso yo decía que hay una ventajita que sacó, los dos fueron muy sólidos, fue Tuto, pero esto fue antes del debate. Y después del debate quedó la sensación de que sí tenía herramientas, sí tenía plan. O sea que si Rodrigo se hace Paz. esta misma encuesta post-debate, Jorge, ¿tú crees que esto cambiaría? Cambiaría. ¿Qué dice Jean Paul? Yo no creo, porque, claro, cuando uno ve además vi los resultados de su encuesta, dice uno como ese dibujo animado, esa película Buscando a Nemo, dice, ¡ah! ¿No? Como se sorprendía. Vamos al cuadro de las encuestas, a los resultados, por favor. Ahí está. Vamos a ese. Tuto Quiroga, 44.9% y Rodrigo Paz, 36.5%. Le sacó 8. 8.4 la diferencia. Se me hace poco, digo, para quien lo ha hecho, para quien ha hecho esa encuesta. ¿No? ¿No crees? Absolutamente no la creo, o sea, pero no creo. Está tan desprestigiados. Yo no la creo. Cuando uno contrasta una realidad con las encuestadoras de Bolivia, da tristeza, pero no se corresponden, no hay correlato. Lo vimos en las elecciones de agosto, o sea, estamos hablando 2 meses después, 3 meses después, ¿no? Y ellos no han habido 2 años, no ha habido ninguna culpa, ninguna explicación. Cuando dicen y se refugian en eso, no es que nosotros dijimos que había un 20% de indecisos. Que se definieron en el último momento. Que se definieron al último segundo, ¿no? ¿Eso no lo crees? No lo creo, porque además, porque ellos, cuando presentaban sus encuestas, nunca pusieron como primera página que debía haber puesto, este resultado no es necesariamente el correcto, porque hay 20% que no sabe todavía quién votar. No te dijeron eso. Te mostraron una encuesta como si fuera un reflejo de la realidad. Y si tú mismo sabes que el 20% no te ha respondido o no escuchaste o lo que fuera, no importa. Y encima ponen analistas que algunos de ellos lo plantean casi como resultado de... Exacto. Yo ayer vi los analistas de Unitel, lo digo claramente, y hablaban como si fuera el 20 de octubre. O sea, este resultado es por esto y por esto. Pero pará, todavía no hubo elección. Aparte, Unitel nos presentó a todo el país, nos presentó hace 2 meses, o 3 o 4, encuestas donde Rodrigo Paz estaba quinto con el 8%, claro. Terminó siendo primero con el... Y nadie se sonrojó. No. Y nadie dio explicación clara. No. El refugio de que, los indecisos. ¿No? Eso es un refugio, eso no es serio, eso no es científico. Ahora estas encuestas lo propio. Estoy completo. Sí. Claro, bueno, pero ojo, aquí hay una empresa con nombre. La empresa, como el periodista, tiene que cuidar su nombre. Ipsos. ¿Ustedes creen que la empresa se va a prestar a esto y si es que se vuelve a equivocar, va a perder su prestigio así? ¿También lo crees? Porque el prestigio yo creo que depende de quién paga la encuesta. O sea, si los que contratan esa misma empresa, sabiendo su historial, la siguen contratando, son ellos los que pagan. O sea, ellos le dan vida, quiero decir. Ellos le dan vida a esa empresa. No me refiero a que necesariamente ellos estén recibiendo un dinero por el resultado, no. Pero esa empresa que en otro lado hubiera quebrado, ¿no? Ya no hubiera sido contratada por nadie más, aquí la seguimos contratando. Y sigue teniendo vida. Y no importa, eso también pasó desde el 2005 y sigue teniendo vida. Esto me recuerda ese viejo chiste de
una empresa periodística que quiere contratar a un periodista, le dice, para la prueba, para su contrato, usted va a hacer un reportaje, un gran reportaje con mínimo 5 fuentes, con un lapso de trabajo de 1 mes, y se va a evaluar todas las condiciones que tiene que tener un periodista, y el periodista le dice, disculpe, ¿el reportaje tiene que ser a favor o en contra? ¿Queda usted contratado? Claro. ¿Queda usted contratado? Suficiente. Claro. Claro. Sí. A raíz de las encuestas, no me puedo olvidar del 17 de agosto, la noche, cuando ya estaba ganador Rodrigo Paz, estaban esperándole en el escenario aquí en el Prado, y bueno, entonces mare magnum de gente le preguntan a la jefa de campaña de Rodrigo Paz, y le dicen, ¿sorprendida con los resultados? Y dijo, no, sorprendida con las encuestas, para nosotros estábamos ganando, teníamos el 32 y nos daban con el 8. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando de verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, claro, es interesante, pero cómo podemos nosotros crear un ambiente, como se dice también en términos de los periodistas y los medios, cuando antes del debate te dan los resultados de una encuesta donde uno ve, o sea, estoy seguro que tal vez afectaría ahora un poco el resultado del debate, ¿no? Pero uno ve y dice, bueno, el único candidato posible y potable y viable es Tuto Quiroga. Sí. O sea, te han dirigido a eso. Sí. Listo. No, y yo me puse a pensar en Rodrigo Paz, porque uno se baña, se pone la corbata en su casa, está entrando al debate y, oye, te lleva 8 puntos. Claro. ¿Verdad? Hay que tener temple, ¿no? Fue, a ver, tácticamente poner el resultado ese de la encuesta minutos antes, no sé cómo calificarlo, ¿no? Sí. Pero aparte yo creo que una gran parte del Tribunal Supremo Electoral, calladito, se vio más bonito anoche, ¿no? Una gran parte del periodismo, y sobre todo el periodismo cruceño, ha sido muy desenfadado con el tema de su favoritismo hacia Tuto Quiroga. Sí. O sea, y también ahí la iglesia, o sea, aquí... La iglesia. Como dice, hay una expresión en México, lo dicen, ¿no? Hasta el más cojo brinca. Hasta el más cojo brinca. Porque todos hacen política, es muy ¿no? bueno. Unos abiertamente, otros ahí disimuladamente, otros desde el púlpito, otros desde la calle, ¿no? Pero todos están haciendo política. Entonces, aún eso yo digo... Los medios también. Los medios hacemos también, política. Claro, cuando yo veo un nado sincronizado... Los analistas también. Absolutamente. Pero además analistas que tienen más trayectoria política que cualquier político de verdad. O sea, pero se presentan como analistas, ¿no? Y se reciclan bien. No, hay incluso analistas que, y estoy hablando de este tiempo, marcan tarjeta en la Casa Grande del Pueblo, son empleados en la Casa Grande del Pueblo, pero hacen de analistas, así como en la Corte del Rey, ¿no? Pero impresionante. Y salen en televisión como tales. No, salen como analistas, los presentan como analistas, pero luego van a marcar tarjeta a la Casa Grande del Pueblo, me parece ya lo máximo. O otros, digamos, que han tenido partido, han tenido militancia, han sido candidatos, ¿no? Candidatos frustrados, definitivamente, pero aparecen como si fueran analistas. O sea, no tengo problema de dónde trabajen, ¿no? Claro. Pero por lo menos que reconozcan, miren, yo tengo esta posición política. Vengo de acá, esta es mi voz. Este es mi posicionamiento, ¿no? Y no está bien. Te hago una pregunta. El masismo, digamos, inducido por Evo Morales, no el masismo, todo el masismo, la parte evista, digamos, ¿no? Porque después estaba Andrónico, después estaba, qué sé yo, la gente del gobierno, representada por Del Castillo. Pero hubo un 19,87% de voto nulo, obviamente inducido por Evo Morales. Saquémosle, si querés, un 3, ¿no? Pero te va a quedar entre un 16 y un 17% puro de lo que pidió Evo Morales, que se vote voto nulo. Ese voto nulo del 17%, ¿a quién crees que va de estos dos candidatos? Bueno, hay primero solamente 3 puntitos. Primero, yo creo que cada vez nos olvidamos en el proceso del debate que el MAS nunca fue un partido político, es un instrumento. Después voy a explicar mejor por qué digo esto. Porque nos confunde ahora hablar solamente del MAS, ¿no?
como un conjunto no solamente de organizaciones sociales, sino también un conjunto de población, ¿no? Que podemos decirlo, para hacerlo fácil, lo popular. Y lo popular no es reciente, o sea, uno revisa la historia y los romanos tenían en el Senado los populares y los optimates. Había por lo popular, o sea, porque hay un pueblo, ¿no? Ok, esa es una. O sea, desde siempre. Desde siempre, o sea, hay los privilegiados que quieren conservar su privilegio, y por eso decimos conservadores, ¿no? Y los populares que quieren, más bien, tener más derechos, acceder a mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero solamente ese paréntesis para que no nos metamos ahí todo como si fuera más, ¿no? Por un lado. Por otro, digamos, yo no creo, es especular, y eso hay mucha gente que lo hace muy bien, y Evo es uno de ellos, digamos, de decir que ese voto me corresponde. O sea, a no ser que tenga en cada boleta que diga yo voté por Evo y no está aquí, eso no me sirve, ¿no? Claro, pero tenés una tendencia histórica, ¿no? En todas las elecciones Claro. el voto nulo es 3% y acá fue el 19,85%. Claro, Fue la pero segunda fuerza. estoy de acuerdo, pero ese ¿fue para Evo o en contra de todos los otros? Eso no hay una correlación necesaria. En contra de Pero todos los hubo otros. una consigna, ¿no? De Mientras él. ahora ya es más difícil porque ahora no hay consigna Claro, pero- de Evo. Pero Entonces además esa es muy gente astuta esa cocina, ¿no? Porque dices, y eso también alguna vez lo planteó Guillermo Lora, digamos, y el voto nulo o la abstención, ¿no? Y hay una anécdota. Cuando terminan las elecciones, fueron los años 70, fines de los 70, cuando comienza otra vez la democracia, ¿no? Donde ellos plantean un voto o abstenerse, ¿no? Y después ven cuántos se ven abstenido y dice, tenemos que ir a buscarlos porque esa es nuestra base social. O sea, Pero yo hago esta ecuación. Vos votaste digo cualquier cosa, vos votaste a Rodrigo Paz y saliste campeón. ¿Por qué 2 meses después no lo votarías a Rodrigo Paz? Sí, te dio una alegría, porque a la gente le gusta. porque no identificaron, por ejemplo, a Lara. Yo escuché una persona que dijo, yo voté este fin de semana, les prometo, en una parrillada, escuché a una persona que dijo, yo voté por Rodrigo Paz, pero no lo tenía ubicado a Lara, ahora con Lara voy a votar por Tuto. No estoy diciendo que vaya a ser una tendencia, digo que claro, hay gente que hay piensa así, o al distintas revés. explicaciones posibles, ¿no? Yo Lo hago que- este cálculo. Si vos, perdóname que No, te no, corte sí, esto, sí. pero si vos votaste a Rodrigo Paz y ganaste, a la gente le encanta tener el voto ganador. No me vengan, a mí me gusta ganar con el voto. 36,5%. Y hay un 16/17 de voto nulo que pidió Evo, que ahora no va a estar. Ese voto nulo, ¿a quién va a ir? Ya. Para mí va a ir a Rodrigo Paz. 36, vamos No a hacer. es, no es, que no es una bolsa uniforme. Yo estaba yendo, Yo sí A ver. creo. en mi argumento, digamos, yo estaba yendo para primero esos otros 2 puntos que eran previos para responder a tu pregunta. En el sentido yo me remitiría más bien a cuál es el sentido, la característica del voto que recibió Rodrigo Paz. Y el PDC, que el PDC no existe, ¿no? Y Rodrigo y Lara, y además el señor Morales, que no es Evo, que está en el alto, ¿no? Que es otro de los 3 pies que tiene el frente de Rodrigo. Yo lo caracterizo como un voto refugio. No fue un voto militante, no fue un voto programático, no fue un voto porque yo sé dónde van a ir ellos. Fue un voto refugio donde nuevamente lo popular... Para protegerse. O sea, refugio donde lo popular descarrila el proyecto de las oligarquías de los poderosos de Bolivia. Porque lo que nos habían planteado antes de la elección era 2 vías. Tú podías elegir por Tuto o podías elegir por Doria Medina. Y con las encuestas y con todos los medios y todo, eso ya estaba definido. Y de pronto, una vez más en la historia, como cuando fue el 2005, cuando fue el 2002, lo popular descarrila ese proyecto, esa proyección, y nos pone a Rodrigo y a Lara. ¿Y cómo te proteges? O sea, te protege lo que tú No. piensas que son tus intereses populares. Por eso. Claro. Claro. Es Entonces, decir, por eso. Sí, yo añadiría, sin embargo, que este voto también tiene un diálogo con un rechazo a
los pedazos que quedaron del movimiento al socialismo, porque este voto es, yo no le quiero hacer caso a la consigna de Evo Morales, no me interesa votar por Arce y su candidato del Castillo, no me interesa Andrónico, no me interesa Copa, pero tampoco me interesa este sector más conservador. Claro. Entonces, vámonos acá, en ese sentido, casi por descarte me parece. Por eso digo que es un voto refugio, ¿no? Porque además, si uno ve la historia, otra vuelta siempre es interesante, ese mismo voto podía haber votado por Palenque antes, podía haber votado por Max Fernández antes, ¿no? Por eso el MAS fue un instrumento político literalmente hablando. Fue un movimiento que viabilizó, digamos, todos esos intereses desde el campo popular, ¿no? Por eso ahora no se puede decir cuando hablan, y hablan tan fácil, sin un poco de reflexión siquiera, muchos opinadores, opinadoras, se acabó el ciclo, ya no hay más aquí, el MAS, se acabó el MAS, como si eso acabara con lo popular, ¿no? No, lo popular sí. Tú me vas a tal vez entender un poco más. Y el MAS no es un partido político, claro, eso es lo que está diciendo Jean-Paul. Cuando se hace la Revolución Francesa, ¿no? Y se crea la Primera República, y yo puedo hacer ahí una comparación sin complejos, se inventa el Estado-Nación, la República y todo, no la República, pero el Estado-Nación moderno, ¿no? Y nosotros nos inventamos un Estado plurinacional. Pero cuando se da la Revolución Francesa, después viene monarquías, viene el emperador Napoleón, vuelve otra vuelta la nobleza, después están y de hecho ahorita, se consolida la burguesía. Claro, y están ahorita en la Quinta República, buscando la Sexta República. Pero ese es el proceso histórico. Claro. Eso es construir algo nuevo, ¿no? Y ahora nosotros, después de 20 añitos, ¿cuántos siglos están con la Revolución Francesa? Nosotros después de 20 años decimos, no, se ha acabado. No. Aquí listo, se acabó, entonces otra cosa, que es otra cosa no tiene nombre. ¿No? Por eso yo estoy de acuerdo contigo, lo popular no termina. Sobre todo por la situación económica además. Claro. Entonces, ese segmento de lo popular, ¿de quién está más cerca? Para mí está más cerca de Rodrigo Paz. Definitivamente, y él puede crecer. Ahí está la cantera donde puede recuperar votos. Es decir, la polarización continúa y lo hablamos con José Luis Exeni acá. No es que ahora nunca más el MAS y ahora viene la unidad, la democracia. Ojo, hay una polarización y lo parafraseó Exeni. Me remito a una reflexión de Fernando Molina. Ahora la polarización no es entre el MAS y no más, es entre los cholos y los señoritos, nuevamente. Pero nuevamente, digamos, esa visión quiere desaparecer o invisibilizar a todo lo que es indígena, y dicen lo cholo. Y lo popular aquí también está lo indígena, intrínsecamente. Y lo cholo también. Y lo cholo también, pero lo cholo como una expresión aún de resistencia de lo indígena. ¿Cómo vamos a seguir? Es como el sincretismo con la Iglesia Católica. Tuvimos Iglesia Católica desde que llegaron los españoles. Y mantuvimos nuestras creencias, nuestras cosmovisiones desde entonces. Tuvimos que ponerse el ropaje de lo católico, se puede. Entonces, si este pueblo, si estas nuestras culturas han podido mantener ese sincretismo por siglos para mantenerse ellas en su identidad, para sobrevivir, ¿cómo no votar por Rodrigo? Si igual va a ser parte de lo que yo pienso que puede todavía avanzar mi proyecto. Rodrigo no ha sido el que ha dicho, acabo con el Estado plurinacional al día siguiente. Ahora, esto lleva a pensar a ciertos sectores más conservadores que Rodrigo Paz y Lara traen consigo ahí dentro del caballo de Troya al mundo masista. Y esto también genera temor. Y un temor que es justificado, porque uno asocia... No siempre uno hace la diferencia entre que Evo se bajó, le dijo que los hijos, Arce no fue, Andrónico es otra cosa. No, hay un pedazo de la población que dice ya no más el MAS. Y definitivamente queremos que se acabe el régimen, otros terminan hablando de dictadura. Bueno, y es un pedazo grande, porque vos fíjate esto, si vos sumás todas las fuerzas, vamos a ponerle un nombre, si sumás todas las fuerzas de derecha o de centro, que yo creo que Rodrigo Paz es más centrista,
entre todas, sumando los votos, fueron el 70%. Es decir, hay un 70% que no quiere más lo que hay hasta hoy. Claro. Pero por eso otra Es vuelta, mucho. digo, por eso es importante la perspectiva para mí, digamos, ampliar el foco y ver un poco más lo histórico, ¿no? Porque el MAS en sí, por eso es que, no sé si se entiende bien, pero no es nada si no era todos los movimientos sociales, si no era todo popular, ¿no? Entonces, que haya habido una forma, una degradación de un proyecto, no significa que el proyecto sea degradado, o más aún, yo pienso... No significa que haya muerto. Que haya muerto, o que digamos, una respuesta desde lo popular para viabilizar nuestro país fue el Estado plurinacional, o es el Estado plurinacional. Y yo no creo que haya otra alternativa, o sea, no han presentado, nadie ha presentado, esta es mi alternativa. Más allá de decir en esa generalidad de que queremos regresar a la República. O sea, eso no es un proyecto político. Volver, ahí sí, en una lógica lineal del tiempo, a antes de 2005 y borrar todo lo que ha pasado este tiempo, eso no sé que es irreal, no es factible, ¿no? Pero entonces, ¿cómo va a acomodarse ahora hacia adelante ese proyecto de Estado plurinacional? Ese es un desafío, ¿no? Ese es un desafío que está pendiente. Y entonces la gente vota por Rodrigo porque piensa que ese puede ser un camino, ¿no?, para poder avanzar en ese proyecto. Ojo, de la misma manera como no podemos poner en una sola bolsa ese voto nulo de esta última elección, tampoco podemos poner en una sola bolsa lo popular, lo cholo, lo indígena, porque lo popular, lo cholo, lo indígena está transversalizando el país. Eso está en la bolsa de Evo, seguramente una parte con Andrónico, una mínima con Arce, pero también está en la bolsa de Rodrigo, también está en la bolsa de Tuto Quiroga. Uno sí puede encontrarse con un taxista que está ahí matándose por un poco de gasolina, que vive en un barrio popular, que tiene que mantener a 4 hijos y que dice, es una barbaridad lo que ha pasado con el MAS, voy a votar por Tuto, y es popular, y es cholo, y es indígena, y es tutista. Que Es decir, real. es muy difícil de es real porque claro, lo conocemos. Pero además, y es muy posible porque Un cuidacoches. uno va a votar, Por ejemplo. pero uno va a votar, mucha de la gente, por la coyuntura inmediata. Pero cuando uno hace análisis, no puedo moverme yo con lo que pasó la semana pasada, o que pasó 5 años atrás, o ni siquiera 20 años atrás. Tengo que ver toda la tendencia, toda la historia, ¿no? Todo este flujo de vida, de historia, de política que está ocurriendo en Bolivia y en el mundo. Pero entonces, está bien, eso lo puedo entender y ni me escandaliza, ni lo creo que sea falso, no. Es un hecho más. Pero de los puntitos se hace después una línea. Y si hay un puntito por ahí perdido, en la historia va a quedar la línea. No van a quedar los puntitos. Estuvo hace pocos días Ricardo Paz y dijo que no cree tanto en esto, a los movimientos sociales, quiere un poco quitarle la magia a esto y decir, son corporaciones, Claro. corporaciones pragmáticas, que ayer estuvieron aquí con Claro. Evo, después estuvieron con Arce y ahora van a estar con... son muy pragmáticos. Me tocó dijo escuchar Ricardo. eso, pero además es simpático, yo digo, por decir algo benevolente. Se han inventado ahora el tema de corporativo, ¿no? Y quieren decir que lo popular son corporaciones. Pero, ¿qué quieren hacer con eso? Quieren equiparar a una corporación, dicen, una organización social, una corporación, con la CEP, con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, claro. con la CAO, ¿no? Con la CAINCO, ¿no? Es decir, quieren equiparar eso. O sea, porque dice que tiene intereses. ¿Quién no tiene intereses? Todos tienen intereses. ¿Quién tiene proyecto de país? ¿Quién tiene proyecto de Estado para todos y todas? Los únicos que han podido implementar un proyecto de Estado para toda la población boliviana fueron los movimientos sociales. Su instrumento fue el MAS y la concreción fue el Estado plurinacional, que está para construirse. Pero los otros, eso sí, solamente se ve en su ombligo. Equiparar una cosa con la otra. Eso es sin sentido a un intelectual. Pero bueno,
Está bien, yo también respeto las opiniones que Yo pueden. lo que te digo sinceramente, lo que espero es que cualquiera de estos dos candidatos que gane gobierne sin revanchismos, ¿no? Porque eso sería fundamental para un reencuentro nacional, ¿no? Eso por un lado. Pero también a cualquiera que gane que le permitan gobernar. Porque hay una voluntad democrática que sale de las urnas y bueno, si ganó Juan, hay que dejar a gobernar a Juan. No le podemos hacer la vida imposible para hacerlo caer. Porque esto está pasando en muchos lados. Entonces, eso sería deseable, ¿no? Y creo que realmente el mensaje, creo sinceramente en el mensaje, tanto de Tuto Quiroga como de Rodrigo Paz, que hay que gobernar para todos los bolivianos. Ojalá se dé. Hay que tener esperanza, ¿no? No sé si la tenés también. Definitivamente. Ahora, digamos, viendo un poco, nunca hago analogías, pero digamos, viendo algo partes de la historia, me remito a la historia contemporánea, digamos, de la UDP, ¿no? Igual fue un gobierno elegido por las urnas, etcétera. Fue todo ¿Unión? todo ¿Qué significaba Unión? No, era la Unión Democrática Popular, que fue el gobierno que inaugura, entre comillas, la democracia que se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Pero que tuvo que renunciar a los 3 años porque era imbancable, era ingobernable Bolivia, ¿no? Por tantos intereses que había. Estábamos saliendo de la dictadura. Habían habido 2 intentos que fueron interrumpidos de democracia, ¿no? Todavía se instaló ese gobierno con un parlamento anterior, pero para que viabilicen inmediatamente la democracia, y ese parlamento se puso totalmente en contra del mismo gobierno, ¿no? Y no había una égida, digamos, dentro de la misma UDP, porque había 3 sectores claros: el MIR, el Partido Comunista y el Partido MNRI. El MIR era el vicepresidente Jaime Paz Zamora. Le renunció al presidente, se chantajeaban, secuestraron, no el MIR, pero secuestraron al presidente, siendo presidente, ¿no? Y después, claro, Jaime y la iglesia y mucha gente negocian que renuncie el electo para que se puedan postular otra vuelta, ¿no? Entonces, eso, digamos, así se va dando la historia en Bolivia. Y ahora también veo 3 sectores dentro del propio partido que parece que es el que está con ventaja, digamos, para ganar, que es el PDC. ¿Sí te parece que va con ventaja? Yo creo que va con ventaja. Lo veremos, ya quedan pocos días para que se vayan los que ya sabemos. Bueno, aquí estuvo JP Guevara. Jean-Paul nomás. Jean-Paul, creo que mejor Jean-Paul. Sí, definitivo. Se ha desprestigiado el JP. Bueno, gracias Jean-Paul por estar No, un placer, acá. por favor. Y enseguida, bueno, nos vamos, porque se queda Jorge Barraza y vamos a llamar a nuestro colega, dueño de la guarida también, Gringo González, para hablar de el señor fútbol. De los papelitos. El señor de los papelitos, que aquí hay otro señor de los apuntes también. Vamos a ver qué perspectivas. Jorge dijo que vamos al Mundial. Guay que no vayamos, le vamos a caer a No Jorge. dije que estamos bien para ir al Mundial. Sí. Estoy muy esperanzado. Coincido, plenamente. Coincido. Porque hay una solidez. Aparte otra cosa, el otro día Bolivia jugó un partido, salió a jugar a ganarle. A copar desde el mediocampo para adelante. Una cosa que Bolivia no estaba acostumbrada. No. Ahora sí hay equipo. Hay equipo, y descubrió jugadores. Sí, muy bien. Vamos a la pausa, seguiremos con este debate. Mañana seguimos tomándole el pulso a la política, pero ahora le tomamos el pulso al fútbol. Enseguida volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Prode! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.
Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. No sé si me pasa a mí, que estoy muy entusiasmado, creo que con argumentos, para pensar en pelear muy seriamente ese repechaje al Mundial y estar en el Mundial. Lo veo a Bolivia pero muy distinto que cuando volvió de la Copa América en Estados Unidos. Eso fue julio del año pasado. Digamos que pasó casi un año y medio, pero es otra Bolivia completamente diferente, mucho mejor. Y cuando Bolivia logró el triunfo contra Brasil y se quedó con ese repechaje en la mano, lo veía difícil. Pero ahora, como se están dando las cosas, estoy muy entusiasmado. No digo Bolivia va al Mundial, porque es muy temerario, pero lo veo más equipo, con otra propuesta, realmente lo veo bien. ¿Lo compartís, gringo? Estoy con el gringo González, que es nuestro gran compañero, que nos visita toda la semana. Seguro, Jorge, ¿cómo estás? Un saludo grande para todos los y las espectadoras y espectadores de Aviala. Bien, quizás sea un poco una sensación, ¿no? Son estados de ánimo, ¿no? Y el fútbol es obviamente estados de ánimo, incluso dentro de un mismo partido, ¿no? Hay momentos y momentos. Hay momentos en los que un equipo está perdiendo 2-0, mete un gol y cambia el escenario, ¿no? Radicalmente. Entonces, creo que es un poco eso lo que estamos viviendo. Yo creo que si bien el partido de la semana pasada frente a Jordania dejó buenas sensaciones, como suele decirse, ¿no? Nos hace un poquito ilusionar. Yo creo que el verdadero parámetro lo vamos a tener mañana, ¿no? Cuando enfrentemos a un equipo mucho más poderoso, quizás Rusia más cercano a los que podrían eventualmente conformar esa fase del repechaje que Jordania, ¿no? Jordania evidentemente está clasificada al Mundial, está unos puestos por encima de Bolivia, varios puestos, 15 para ser precisos, pero hemos visto, ¿no? Que no es evidentemente una selección de los quilates como para decir, este fue el mejor parámetro para ver dónde estamos, ¿no? Yo creo que el mejor parámetro va a ser mañana. Incluso, ¿no es cierto?, suponiendo que, y aquí yo quería plantearle a Jorge no un debate, por supuesto, sino más bien una pregunta, una consulta. Él es que es un hombre que ha visto tanto fútbol, que tiene tantos minutos de juego en su haber. ¿Qué es más fácil o más accesible o de pronto menos complicado para un equipo? ¿Enfrentar a un oponente que no tiene nada que perder ni nada que ganar? ¿O de pronto tener que enfrentar a un oponente que se juega la vida, ¿no? Que se juega el descenso, que se juega el campeonato? ¿Dónde está más presionado el oponente que vas a tener tú? De tu experiencia, ¿qué podrías colegir? A ver, Rusia está excluido del Mundial desde su invasión a Ucrania. Ya se sabía que no iba a participar. Los jugadores juegan en la selección, imagino que será un honor jugar en la selección para los jugadores rusos, pero no tienen esa tensión que tiene el futbolista que va a ir al Mundial. ¿Por qué? Ustedes fíjense, Argentina juega contra Venezuela el otro día, ¿no? Eso fue el viernes. Sí. Partido que uno dice, es un partido así nomás, pero demasiado amistoso. Pero no, porque los jugadores se están jugando a entrar en la lista de los 26. Y hay varios chicos que están ahí, como por ejemplo Nico Paz, el otro Mastantuono. Hay varios de esos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos juegan a muerte. Juegan a muerte. Uh-huh. Incluso los grandes no se pueden relajar porque vienen los chicos de atrás y te pueden sacar después. Hay un jugador que se llama Thiago Almada, que no sé si lo sentiste. Perfectamente. Bueno, es un jugador que es un crack. Entonces, cualquiera que pestañee se queda sin puesto porque se lo saca Thiago Almada. Correcto. Esto es lo que pasa con los jugadores que van al Mundial, y en este caso de Jordania. Jordania jugaba en serio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se están jugando entrar en la lista. Y vos sabés que
Ahora no es más como antes. Un técnico cuando iba a nombrar una selección, nombraban 15. Ahora te nombran 30, 35 jugadores. Y de Todos están con... Y de ahí van descartando. Claro, y todos están con esa posibilidad de poder ir, ¿no? De acuerdo. En síntesis, ¿qué es mejor? Entonces, yo creo que es un partido más duro desde el punto de vista de la competitividad que tienen internamente los rivales, el partido contra Jordania. De acuerdo. Pero Rusia es el equipo número 34 del mundo. Sí. Entonces, mira vos pensás esto, desde el punto de vista mundialista, está dentro del Mundial Rusia, juegan 48 en el Mundial, estaría 34, si fuera por la clasificación, estaría en el Mundial. Pero jugás en Rusia, ellos tienen otra mentalidad también, ¿viste? Que tienen les exigen y tienen que dar lo máximo. Yo creo que los dos partidos son buenísimos, ¿no? Como a veces no se da. En otras oportunidades, Bolivia jugaba un amistoso de preparación. ¿Y quién le tocaba? Honduras, no sé, Omán. Ha jugado muchos de esos partidos, ¿o no? Sí. Ahora le tocaron dos partidos, un rival que es mundialista y el otro que sería mundialista si no estuviera excluido. De acuerdo. Ahora, en términos de jerarquía, ¿verdad? Y de ponderación de cuánto vale cada equipo, obviamente Rusia está en otra dimensión, ¿no? Claro. Estaba viendo ahora las cifras de Transfer Market. Muy, muy interesante. Las cifras de Transfer Market, por ejemplo, mira, sitúa el valor de la selección nacional de todos los jugadores que están convocados para estos dos partidos en 16.2 millones de euros. A Bolivia. 16.2 millones de euros. Esto es, para explicarlo mejor, sumando todos sus jugadores, la cotización de todo su plantel. Exactamente. Este vale 1 millón, este otro 1,5 millones, este otro 500.000. Suman todo y de Bolivia ¿Y Rusia? 16,2. En el caso de Rusia, mira, no te voy a dar la cifra, pero te voy a decir, por ejemplo, que quien metió un gol el otro día, que se llama Batrakov, que es un muchacho que tiene 20 años, vale 26 millones de dólares. Vale más que todo el equipo de Bolivia. Claro, estas cosas pasan. No. El arquero Safanov, que jugó el otro día contra Irán, hay que decir que el otro día le ganó a Irán, Rusia, dos goles a 1. El arquero es el del Paris Saint-Germain. Exactamente. Safonov, exactamente. Safonov, que tiene 26 años y vale 20 millones de euros. Sí. Date cuenta. Sí. Entre dos jugadores ya prácticamente te han triplicado la... Y puede ser tranquilamente el titular del PSG. ¿Por qué? Por alguna razón que él sabría... Luis Enrique, el técnico del Paris Saint-Germain, no quiero a Donnarumma, aunque fue importantísimo Donnarumma. Sí. Pero el tipo dijo, no quiero a Donnarumma, quiero que me saquen a Donnarumma. Y los directivos Al-Khelaifi le cumplió, salió Donnarumma, que ahora está en el Manchester City. En el City, exacto. Y trajeron a otro chico que se llama Lucas Carpentier, sí. Pero ¿cómo se llama? De otro club francés. Pero ha cometido algunos errores tremendos. Así que en cualquier momento entra Safonov de titular en el Paris Saint-Germain. Hay que ver, es un muy buen arquero, el otro día demostró. ¿Cómo va a jugar Bolivia? Esa es la pregunta, creo que deberíamos preocuparnos un poquito porque sí. A la baja de Arroyo, que fue la pareja de Hakim en el partido frente a Jordania, él no va a jugar en Ucrania, ni siquiera entiendo, no va a jugar en Rusia, perdón, porque él juega en el Shakhtar, ¿no? Entonces, en el Shakhtar Donetsk de Ucrania. El equipo le ha dicho que no vaya a Rusia, ¿no? Por X o Z razón. No quiere que su jugador juegue en Rusia. Es otro análisis, digamos, pero la decisión es que Arroyo no juega. Entonces, ¿quién va a ser la pareja de Hakim en la defensa, en el centro de la saga? Para mí va a ser ¿Zavala? José Sagredo. ¿No va a ser Zavala? No sé, puede ser, eso está en el técnico, pero para mí el técnico se está jugando con los jugadores que ya probó y que le dieron resultados. Entonces, ¿tú crees que Villegas se va a inclinar más por Sagredo? Sí. Además, José Sagredo tiene una peculiaridad. Es un central, zaguero centro, pero que tiene una virtud. Sabe cerrar muy bien hacia la punta. Es decir, si el puntero del equipo rival desborda a Roberto Carlos Fernández, por ejemplo, él sabe cubrirlo bien, de acuerdo, por ese lado. De acuerdo. Eso es una peculiaridad que él tiene. ¿Tú te inclinarías por 4 en el fondo? ¿Con Medina? No, totalmente. Él va a seguir con esta temática de jugar 4-3-3, salir a pelear los partidos como si fuera el equipo rival. Es decir, cualquiera sea el equipo rival. O sea, tú dirías ahora, otra duda, ¿Lampe o Vizcarra? Porque están hablando que Vizcarra aparentemente tendría una oportunidad mañana. Puede ser, a ver, para mí él ya decidió que el arquero titular de Bolivia, incluso en el repechaje, va a ser Lampe. Pero, de todas maneras, para darle un poquito de importancia a los suplentes, porque vos tenés que considerar que un día
vas a necesitarlo al suplente y lo necesitas bien, anímicamente, que se sienta parte del grupo, que se sienta importante. De acuerdo. Entonces, por ese lado puede que lo ponga en este partido a Vizcarra. Estamos viendo la alineación contra Jordania, por ejemplo, y aquí tratando de analizar justamente los cambios que habría. Entonces, se dice que podría haber un cambio, que Vizcarra entraría en vez de Lampe. En el medio de la saga, lo dijimos forzosamente por la ausencia de Arroyo, estarían Hakim y, bueno, Jorge sugeriría o pensaría que Villegas se inclinaría por Sagredo y no por Zavala. Zavala es un jugador que está en el fútbol mexicano, en el Cancún Fútbol Club, no es el gran club de México, pero digamos, y no sé si tiene minutos, tampoco esa es pero otra cosa. Vamos a ver, entonces la defensa sería Vizcarra Supuestamente, o Lampe. Exactamente. Pero primero ponemos a Vizcarra. De acuerdo. Medina, que es insustituible. Y Roberto Carlos por las bandas. Y Roberto Carlos los dos laterales. Y en el medio, Hakim, que es un capitanazo para mí, insustituible. Y podría ser o Zavala o Sagredo. O José Sagredo. Zavala, que tuvo un buen desempeño en el campeonato sub-23, de ahí es que lo ven. Claro. Junto con Arroyo, junto con Morales, ¿no? Bien, vamos al medio. Parece que se ratifican los contenciones, como contención Cuellar, salvo que lo ponga Ervin Vaca, que es otra posibilidad. Pero él ya mostró que su jugador es Cuellar. Mateos y Villamil, creo que fuera de duda. Totalmente. Mateos en un gran momento. Es el medio campo. Ya, ahora, el problema viene adelante. Porque hay tres ausentes adelante. Sí. Que son Algañarás, que está tocado, Lucas Chávez, que se lesionó. Y Paniagua. Y Paniagua, que lo dijo esta mañana Oscar Villegas. Que no llega. Lo llevaron porque pensaban que él cree mucho en este jugador. Estaba lesionado, pero lo llevaron porque creía que si no en el primer partido, aunque sea en el segundo, iba a jugar. Pero no. Pero dice que no llega. No Bien. se recuperó del todo. Bien, te queda entonces como engancho, como delantero, como quieras llamarlo, terceros, por un lado. Miguel Tercero es... Eso está indiscutible. Indiscutible. Enzo Monteiro adelante, de punta, solo. ¿Y con quién? Aquí viene la duda. Y ahí no quedan muchos, queda Henry Vaca. Henry Vaca, Tonino Melgar quizás. O quizás proyectarlo a Roberto Carlos Fernández y ponerlo a Yomar Rocha atrás. O a Macasaga. Lo que pasa es que, a ver... O a este muchacho Timorán. Claro, Melgar anda bárbaro, Tonino Melgar. Pero ¿qué pasa? Es volante. Y él quiere jugar con 4-3-3, con 4 defensores, 3 volantes y 3 delanteros. De acuerdo. Entonces, ahí la única duda es quién acompañará a Miguel Terceros y a Enzo Monteiro. Tal Lo cual. demás está fijo todo. Tú dirías Henry Vaca. Puede ser Henry Vaca. ¿Te gusta? Henry Vaca es a mí me parece que es un jugador... A ver, ¿cómo te digo? Es un jugador que la gente dice es un loquito, indisciplinado, pero tiene una cosa que otros jugadores no tienen. Él tiene 1 contra 1, es un tipo que no tiene miedos, ¿no? Es como el técnico no tiene miedos. De acuerdo. Y eso lo transmite, y entonces el jugador juega tranquilo, juega confiado. Podemos ganar este partido, te dicen todos. ¿Por qué? Porque el que lo transmite es el técnico, De acuerdo. Oscar Villegas. De acuerdo. Ya está sonando la musiquita, ¿no? Ya empezó a sonar la Sí, música. eso quiere No, decir que pero te tenemos quedó que irnos. algo, decímelo rápido. No, simplemente las apuestas, que es interesante, es un parámetro. A ver. La fe, ¿no? Un poco la fe. Si gana Rusia, si tú apuestas por Rusia, te pagan 1.24. Ultra Nada. favorito. Nada. Bolivia, 13.4. Entonces hay que ponerle, aunque sea $50 a Bolivia. Mira, si se gana Bolivia, te ganás, si ganás $700. 13,54, quiere decir que por cada euro que apostás, Ganas son 13. 13,54, que Lindo. te pagan. Buena apuesta. Es para poner, ¿no? Aunque sea 20. Seguro que sí. Bueno, Gracias Jorge. El partido es mañana. A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde lo vamos a analizar. No, mañana lo estamos viendo, a muerte. Y esperamos otro triunfo, porque además esto es lo importante, lo que hay que pensar. Bolivia tiene que tratar de ganar todos los partidos que pueda. ¿Por qué? Porque cuando se haga el sorteo del repechaje en marzo, va a contar la posición en el ranking mundial. Y ganando, va sumando. Y eso determina que pueda jugar 2 partidos o uno solo. Tal cual. Mañana contra Rusia, vamos a decir algo, pero estamos esperando que gane. Yo estoy muy, muy, muy confiado con esta selección boliviana. Hasta mañana en La Guarida. Primer plato, Radio Cutipa. Ahora
Chachicana, Pachumani, Chasquipampa, Paula, Estrado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana.